Hola. Llegué a casa después de un largo día de trabajo, con ganas de ducharme y tirarme en el sofá a ver cualquier cosa en la televisión. El sonido de la llave girando en la cerradura siempre me daba una sensación de seguridad, de pertenecer a un lugar que era mío, nuestro. Pero esa noche lo perdí todo. Subí las escaleras sin prisa, con la mente aún ocupada en los pendientes del trabajo, en las llamadas que tenía que hacer al día siguiente. Y entonces escuché algo que no debería haber escuchado. Ruidos. No cualquier tipo de ruidos. Me detuve en seco, sintiendo como el corazón me martillaba el pecho. Al principio, mi mente intentó buscar una explicación lógica. Tal vez la televisión. Tal vez algún vídeo en el celular. Pero entonces, los sonidos se intensificaron. No recuerdo cómo llegué hasta la puerta de nuestra habitación. Solo recuerdo el temblor en mis manos cuando la empujé. Sentí que el aire me faltaba, que mis piernas iban a ceder. Lo peor no era la imagen en sí, sino la certeza de que, en algún punto, ella había tomado la decisión de traicionarme. Ella me vio. Sus ojos se abrieron de par en par, y el color se le drenó del rostro. Su amante apenas tuvo tiempo de reaccionar, agarrando sus pantalones con torpeza mientras tartamudeaba excusas sin sentido. Pero yo no dije nada. No grité, no insulté. Solo me quedé allí, parado, viendo cómo todo lo que creía real se hacía pedazos frente a mí. No sé cuánto tiempo estuve así. Quizás fueron segundos, tal vez minutos. Pero en algún punto, mi cuerpo reaccionó. Me di la vuelta y bajé las escaleras con pasos pesados, sin siquiera escuchar las palabras desesperadas que ella intentaba decirme. El frío de la noche me golpeó en el rostro cuando salí de la casa. Caminé sin rumbo por las calles de nuestra urbanización, con la mente en blanco, tratando de procesar lo que acababa de pasar. No podía. No tenía sentido. ¿Cómo era posible? ¿Por qué? Mi celular vibró en el bolsillo. Un mensaje de ella. Por favor, vuelve. Déjame explicarte. No respondí. ¿Explicarme qué? No había nada que explicar. Había visto lo suficiente. Esa noche dormí en mi coche, con la cabeza recargada contra el volante y el pecho aún ardiendo por la rabia contenida. Pero no lloré. No le iba a dar ese poder. Al día siguiente, mi vida se había desmoronado. Y yo estaba en ruinas. El amanecer me encontró en el coche, con los ojos hinchados y el cuerpo entumecido. No había dormido más que un par de horas, y cuando lo hice, fue a base de sueños fragmentados y confusos. El eco de su traición me retumbaba en la cabeza como un tambor enloquecido. Mi teléfono estaba lleno de llamadas perdidas y mensajes de ella. No los leí. No tenía caso. Había visto lo suficiente la noche anterior como para necesitar explicaciones. Nada podría justificar lo que hizo. Nada. Pero mientras el sol subía en el horizonte, me di cuenta de algo aterrador: no tenía un plan. No podía simplemente quedarme en el coche como un fantasma de mi propia vida. No podía volver a casa y hacer como si nada. Pero tampoco podía desaparecer sin más. Mi mente seguía nublada por la rabia y la tristeza, pero tenía claro que lo primero que debía hacer era tomar el control de la situación. La primera decisión fue no hablar con ella. Apagué el teléfono. Si la escuchaba, si le daba espacio para justificarse, podría enredarme en su discurso. Y yo no quería palabras. Quería tiempo. Quería claridad. Manejé sin rumbo durante horas, con la radio encendida pero sin escucharla realmente. Solo necesitaba escapar. Pero por más que avanzara por la ciudad, el peso en mi pecho seguía allí. En cada semáforo, en cada curva, en cada pensamiento. Me detuve en una gasolinera y bajé para comprar un café. Necesitaba algo que me hiciera sentir humano otra vez. Pero cuando entré, me di cuenta de lo patético que debía parecer: ropa arrugada, ojos rojos, el rostro desencajado. Me vi reflejado en un espejo cerca de los refrigeradores y me sentí un desconocido. ¿Qué hago ahora? La respuesta llegó con la única persona que sabía que me diría la verdad sin rodeos: mi mejor amigo, Andrés. Andrés y yo nos conocíamos desde la universidad. Era el tipo de amigo que no endulzaba nada,
que te soltaba la verdad como un martillo en la cara, sin adornos. Fui directo a su casa. Cuando abrió la puerta y me vio, no hizo preguntas. Simplemente se hizo a un lado y me dejó pasar. Dime qué pasó. Su tono era serio, sin rastro de juicio, pero con esa mirada que lo decía todo: estás hecho mierda. Me desplomé en el sofá y me pasé las manos por la cara, intentando encontrar las palabras. No hacía falta que me preguntara, porque la respuesta se me veía en la piel. Me engañó. Solté al fin, con la voz áspera, como si la traición me hubiera desgarrado la garganta también. Andrés no dijo nada al principio. Se apoyó en la mesa y dejó escapar un largo suspiro. Esto es una locura. Era lo único que dijo. Y en ese momento, me di cuenta de lo mucho que necesitaba escuchar esas palabras. Porque aunque yo no podía decirlas en voz alta sin romperme, Andrés lo hacía por mí. Nos quedamos en silencio por un rato. Él fue a la cocina, regresó con un par de cervezas y me pasó una. ¿Qué piensas hacer? Esa era la pregunta del millón. No lo sé. Honestamente, no lo sabía. No tenía fuerzas para pensar en abogados, en divorcio, en repartir una vida que se había construido a base de confianza y mentiras. Lo único que sé es que no puedo volver a esa casa. No ahora. Andrés asintió. Quédate aquí. El tiempo que necesites. Y así fue como, en menos de 24 horas, mi vida cambió por completo. La casa que alguna vez consideré mi refugio ya no existía para mí. Mi cama, mis recuerdos, mi historia con ella, todo se convirtió en un campo de batalla en el que no quería poner un pie. Pero eso era solo el comienzo. Porque cuando finalmente encendí mi teléfono de nuevo, esperando más mensajes de arrepentimiento y disculpas vacías, lo que encontré fue aún peor. Había un mensaje de un número desconocido. Sé lo que pasó. No dejes que te engañe otra vez. No eres el único. El mundo se detuvo. Y supe que la pesadilla apenas comenzaba. Leí el mensaje al menos 10 veces antes de reaccionar. Sé lo que pasó. No dejes que te engañe otra vez. No eres el único. El corazón se me aceleró. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Quién era esta persona? ¿Cómo sabía lo que había pasado? Y lo más importante, ¿qué demonios quería decir con que no era el único? Respiré hondo y miré la pantalla del teléfono. No tenía nombre, solo un número desconocido. Mi instinto me gritaba que no respondiera. Que me alejara. Pero la necesidad de respuestas era más fuerte. Con manos temblorosas, escribí. ¿Quién eres? ¿A qué te refieres? Pasaron minutos eternos sin respuesta. Sentía que me hervía la sangre. El pecho me pesaba. Como si la realidad, que ya era insoportable, estuviera a punto de volverse aún peor. Andrés, que había estado en la cocina, regresó con otra cerveza y se dejó caer en el sillón frente a mí. ¿Por qué tienes esa cara? Le pasé el teléfono sin decir nada. Vi su expresión endurecerse a medida que leía el mensaje. ¿Quién más lo sabe? Preguntó en voz baja. Nadie. Solo tú. Andrés se inclinó hacia adelante, pensativo. Eso significa dos cosas: o alguien te está jodiendo porque se enteró de lo que pasó, o... No terminó la frase. No hacía falta. Yo sabía exactamente qué estaba a punto de decir. O ella te ha engañado más veces. El simple pensamiento hizo que la rabia me quemara la garganta. ¿Qué vas a hacer? Preguntó Andrés. No tenía idea. Pero sabía que quedarme quieto no era una opción. La llamada. Cuando el teléfono vibró, casi se me cayó de las manos. Número desconocido. Sin pensarlo, contesté. ¿Quién eres? Dije con voz firme, aunque por dentro me sentía al borde del colapso. Al otro lado de la línea, un hombre suspiró. No puedo darte mi nombre. Solo quiero advertirte que no te creas sus mentiras. No fue solo una vez. No eres el único. La voz era grave, serena, como si estuviera acostumbrado a dar malas noticias. ¿Cómo sabes esto? Pregunté con un nudo en la garganta. Silencio.
Luego, con una frialdad que me heló la sangre, dijo. Porque yo fui uno de ellos. El teléfono casi se me resbaló de las manos. Andrés vio mi cara y se puso de pie de inmediato. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? No podía responder. No podía procesarlo. El hombre siguió hablando. No quiero problemas. No quiero involucrarme más de lo necesario. Pero me pareció justo que lo supieras. Mi voz salió rota cuando pregunté. ¿Desde cuándo? El hombre suspiró. Hace un año. No sé si fui el primero, pero sé que no fui el último. Sentí que me faltaba el aire. Como si el suelo se abriera bajo mis pies. ¿Por qué me dices esto ahora? Porque vi lo que pasó. Lo de anoche. Me enteré. Y sé que ella va a intentar convencerte de que fue solo un error. Que fue un momento de debilidad. Pero no lo fue. Me llevé una mano a la cara, tratando de contener la rabia, la humillación, el dolor. ¿Cómo puedo estar seguro de que no me estás mintiendo? El hombre soltó una risa amarga. Mira en su teléfono. Tiene un chat oculto en una aplicación de mensajes privados. Si no lo ha borrado, ahí encontrarás lo que necesitas. Y sin más, colgó. Me quedé allí, inmóvil, sintiendo que el mundo se me venía encima. Andrés me sacó del trance. ¿Quién era? Lo miré con el estómago revuelto. Uno de ellos. Su expresión pasó de la confusión al enojo. ¿Es en serio? Negué con la cabeza. Me dijo que no fui el único. Que lo revisara en su teléfono. Andrés negó con la cabeza con incredulidad y se pasó la mano por el cabello. ¿Qué vas a hacer? Buena pregunta. Solo había una respuesta posible. Iba a comprobarlo con mis propios ojos. Sabía que iba a doler. Sabía que lo que estaba a punto de hacer podía destruir cualquier pequeña esperanza de que todo esto fuera un malentendido, pero ya no podía dar marcha atrás. Después de colgar la llamada, me quedé un rato en silencio, mirando la pantalla negra de mi teléfono. Andrés también estaba callado, respetando el caos en mi cabeza. ¿Vas a hacerlo? Preguntó al fin. No respondí. No hacía falta. Ambos sabíamos la respuesta. El regreso a casa. Esa casa ya no era mía. Al menos, no como antes. Cuando llegué, la vi a través de la ventana. Estaba sentada en el sofá, con los ojos rojos y el cabello desordenado. Había estado llorando. Pero yo ya no podía creer en sus lágrimas. Respiré hondo y entré. El sonido de la puerta hizo que levantara la vista de inmediato. Sus ojos se iluminaron con una mezcla de alivio y desesperación. Gracias a Dios que volviste. Yo no dije nada. Solo caminé hacia la mesa del comedor y me quedé allí, mirándola. Ella se levantó con cautela. Sé que estás furioso, y con razón. Pero por favor, escúchame. Lo que viste anoche, no fue lo que piensas. Solté una risa seca. Ah, no. ¿Entonces qué fue? Ella se mordió el labio, buscando las palabras adecuadas. Fue un error. Un momento de debilidad. No significa nada. No quiero perderte. Las mismas palabras que el desconocido me advirtió que diría. Dame tu teléfono. Su rostro cambió. Fue instantáneo. Pasó del llanto a la alerta, del remordimiento a la preocupación. ¿Qué? Tu teléfono. Ella vaciló. Miró hacia el sofá, donde su celular estaba apoyado sobre un cojín. ¿Para qué? Porque sé que hay algo ahí. Y quiero verlo. Negó con la cabeza, abrazándose a sí misma. No hay nada, amor. Solo quería hablar contigo, arreglar esto. Su voz temblaba. Pero no era miedo de perderme. Era miedo de ser descubierta. Me acerqué lentamente, sin apartar la mirada de la suya. Entonces no tienes nada que esconder, ¿verdad? Silencio. Un silencio largo, pesado, donde la verdad se hacía evidente sin necesidad de palabras. Ella respiró hondo y tomó su celular con manos temblorosas. Pero en lugar de dármelo,
Se giró y empezó a tocar la pantalla con rapidez. Estaba borrando cosas. Mi reacción fue automática. Me lancé hacia ella y le arrebaté el teléfono antes de que pudiera eliminar todo. «¡Dame eso!», gritó, intentando recuperarlo. «Ya es tarde». Mi pulgar voló por la pantalla, buscando lo que el desconocido me había dicho. Mensajes normales. Fotos. Aplicaciones. Pero entonces la vi. Una aplicación que no debería estar ahí. Una de esas que sirven para enviar mensajes encriptados, imposibles de recuperar una vez eliminados. La abrí. Contraseña. La miré. «Dámela». Negó con la cabeza, con los ojos vidriosos. «Por favor. Dámela o lo descubriré de otra manera». Ella soltó un sollozo, cubriéndose la boca con las manos. Y entonces, con la voz quebrada, me la dijo. El golpe de la verdad. Lo que encontré dentro me destruyó. No era solo uno. Eran varios. Mensajes con diferentes nombres, todos con el mismo tono. Conversaciones eliminadas, pero con respuestas que aún se podían leer. «Me muero por verte otra vez. No sé cómo sigues con él. Anoche fue increíble». Fotos. Lugares. Fechas que se remontaban a más de un año. Mi estómago se revolvió. El teléfono casi se me cayó de las manos. Mi mente no podía procesar la magnitud de la traición. No había sido un desliz. No había sido un error. Había sido una doble vida. Cuando levanté la vista, ella ya estaba llorando. «Lo siento». Pero yo no sentía nada. Ni rabia. Ni dolor. Ni tristeza. Solo vacío. «¿Desde cuándo?». Mi voz sonaba hueca, sin emoción. Ella sollozó, temblando como una niña atrapada en su mentira. «Más de un año». Tragué saliva. «¿Cuántos?». Su labio tembló. «No lo sé». Ese fue el momento en el que supe que no quedaba nada entre nosotros. Nada que salvar. Nada por lo que luchar. Yo ya no tenía esposa. Solo tenía un extraño frente a mí. Y este era el principio de mi nueva vida. El teléfono aún estaba en mi mano, pero ya no lo miraba. No necesitaba seguir viendo más. Lo que había encontrado ya era suficiente para borrarlo todo. Su rostro seguía cubierto de lágrimas, pero yo no sentía nada al verla así. Ni pena. Ni rabia. Solo un cansancio abrumador, como si todo mi ser hubiera sido drenado en un solo instante. Me enderecé lentamente, sin apartar la mirada de ella. Terminé. 2 palabras. Sencillas. Pero cuando las dije, sentí como si algo dentro de mí finalmente se rompiera. Ella sollozó, extendiendo una mano hacia mí. «Por favor, amor, no lo digas así». Di un paso atrás, fuera de su alcance. «No me llames así. No tienes derecho». Se cubrió la boca, sacudiendo la cabeza, como si no pudiera aceptar lo que estaba pasando. «No quise hacerte daño». Una risa seca escapó de mis labios. «¿No quisiste hacerme daño?». Repetí con incredulidad. «Llevas más de un año engañándome con varios hombres, y dices que no quisiste hacerme daño». Yo estaba confundida. «No». «Estabas disfrutándolo». Su llanto se hizo más fuerte. Pero no me importaba. «Necesitamos hablar. Podemos solucionarlo». Levanté una mano, deteniéndola. «No hay nada que solucionar». Sus ojos se llenaron de pánico. «Por favor, no tires todo por la borda. Todo lo que hemos construido». Negué lentamente. «Tú fuiste quien lo tiró todo a la basura». Su cuerpo se derrumbó en el sofá, como si mi respuesta le hubiera arrancado el alma. Pero ya no era mi problema. Caminé hacia la puerta con pasos lentos, sintiendo como la carga sobre mis hombros se hacía más ligera con cada paso. Antes de salir, me giré una última vez. «No intentes buscarme. No quiero verte nunca más». Y con eso, crucé la puerta y la dejé atrás. El inicio del duelo. No sé cuánto tiempo caminé.
No sabía a dónde iba. Solo puse un pie delante del otro, como si moverme fuera la única forma de evitar colapsar. Andrés me encontró en un parque horas después. Me miró una vez y supo que todo había terminado. No me preguntó nada. Solo me pasó una botella de agua y se sentó a mi lado. ¿Ahora qué?, preguntó después de un rato. Me pasé las manos por la cara. No lo sé. Era la única verdad que tenía en ese momento. Los días siguientes fueron una niebla. Me quedé en casa de Andrés, sin responder llamadas, sin ver mensajes. Sabía que ella estaba intentando contactarme, pero no quería escuchar sus excusas. No quería saber nada de ella. Una noche, Andrés dejó una cerveza frente a mí y se sentó en el sofá. Escucha, hermano. Tienes dos opciones. Lo miré sin decir nada. Puedes quedarte aquí, ahogándote en el dolor, o puedes hacer algo con él. ¿Cómo qué? Se encogió de hombros. No sé. Algo. Lo que sea. Pero no puedes quedarte así para siempre. Me quedé mirando la cerveza en mis manos. Tenía razón. No podía quedarme atrapado en este dolor. Tenía que convertirlo en algo más. La transformación. Fue entonces cuando tomé la primera decisión importante, cambiar mi cuerpo. Antes de todo esto, había dejado de cuidarme. Siempre encontraba excusas para no hacer ejercicio, para comer lo que fuera. Pero ahora tenía una nueva motivación, convertirme en alguien nuevo. El gimnasio se convirtió en mi refugio. Los primeros días fueron un infierno. Mi cuerpo no estaba acostumbrado al esfuerzo, y cada músculo dolía. Pero en cada levantamiento, en cada gota de sudor, dejaba ir un poco del dolor. Semana tras semana, veía cambios. No solo físicos. Cada día que pasaba sin pensar en ella, era una pequeña victoria. Cada kilómetro corrido, cada pesa levantada, era un paso más lejos del hombre que ella había destruido. Los meses pasaron. La rabia disminuyó. El dolor se convirtió en determinación. Y sin darme cuenta, comencé a encontrar una nueva versión de mí mismo. Pero lo que nunca imaginé fue que, justo cuando mi vida estaba tomando un nuevo rumbo, el pasado regresaría para ponerlo todo a prueba. Ella volvió. Y con su regreso, me enfrenté a la decisión más difícil de mi vida. Pasaron 2 años. 2 años en los que me reconstruí desde cero. El gimnasio ya no era solo un escape, sino una parte esencial de mi vida. Pasé de ser un hombre roto a alguien que dominaba su cuerpo y su mente. El espejo reflejaba a un desconocido, pero uno que me gustaba ver. Más fuerte, más seguro, más determinado. También había encontrado un propósito en mi carrera. Siempre había soñado con hacer cine, pero lo dejaba en segundo plano por la comodidad de la rutina. Después de lo que pasó, decidí que era el momento de arriesgarme. Abrí un canal de YouTube y comencé a subir cortometrajes. Con el tiempo, el canal creció, y eso me permitió financiar mi primera película independiente. Fue un proceso difícil, pero cada obstáculo solo reforzaba mi convicción. Ahora, en 2023, estaba trabajando en mi tercer largometraje. Todo parecía ir bien. Mi vida estaba mejor que nunca. Hasta que la vi. Un encuentro inesperado. Fue en una reunión con el equipo de producción. Estábamos haciendo pruebas de vestuario para los actores principales cuando, entre los asistentes, noté una cara que me resultaba demasiado familiar. Mi ex esposa. El aire pareció espesarse de golpe. Mi piel se erizó. Ella estaba de pie, junto a uno de los actores, hablando en voz baja. Parecía más delgada, más madura, pero seguía siendo ella. ¿Qué demonios estaba haciendo aquí? El actor con el que hablaba notó mi mirada y sonrió, acercándose. Alex, quiero presentarte a mi prima, Camila. Está visitando el set y está muy emocionada de ver el rodaje. ¿Camila? Ese nombre me golpeó como una tormenta. Había escuchado hablar de su prima antes, pero nunca la había conocido. Ahora entendía por qué. Camila era mi exesposa. Ella me miró con nerviosismo, con la boca entreabierta, como si no supiera qué decir. Yo tampoco. El pasado y el presente colisionan.
Los siguientes minutos fueron un borrón. No sé qué dije, no sé qué gestos hice. Solo sé que mi mente iba a 1000 por hora. Cuando la reunión terminó, intenté salir lo más rápido posible, pero ella me interceptó en el pasillo. Alex, su voz temblaba. No quería escucharla. No quería verla. Pero algo en su mirada me detuvo. Sus ojos tenían esa culpa que nunca vi cuando todo se derrumbó. No esperaba verte aquí, murmuró. Mucho menos así. ¿Así? ¿Cómo? Exitoso. Feliz. No respondí. No sabía qué quería de mí, pero no tenía intención de darle nada. ¿Qué haces aquí? Pregunté finalmente, mi voz cortante. Bajó la mirada. Mi primo me invitó. No sabía que era tu película. Bueno, ahora lo sabes. Se mordió el labio, como si estuviera reuniendo fuerzas para decir algo más. No he dejado de pensar en ti, Alex. Ahí estaba. La bomba. Reí, pero no con alegría. Fue una risa amarga, llena de incredulidad. ¿Y qué esperas que haga con esa información? Ella suspiró. No sé. No esperaba encontrarte, pero, verte ahora, me hace darme cuenta de cuánto te extraño. Cerré los ojos, tratando de controlar la oleada de emociones que amenazaba con romper la calma que me había tomado años construir. ¿Extrañas a la persona que destruiste? Pregunté en voz baja. Su rostro se contrajo de dolor. Lo arruiné, lo sé. No hay excusa para lo que hice. Pero he cambiado. He pasado los últimos años odiándome por lo que te hice. No es mi problema. Quería que mis palabras la hirieran. Quería que sintiera aunque fuera una fracción del dolor que yo sentí. Pero entonces, me di cuenta de algo. No sentía odio. No sentía rabia. Solo sentía cansancio. Porque ya no era el hombre que ella traicionó. Ella hablaba como si todavía tuviera poder sobre mí, como si sus palabras pudieran sacudir mi mundo. Pero no podían. Porque yo ya no la amaba. Una última decisión. Ella esperaba una respuesta. Una señal de que aún tenía un espacio en mi vida. Así que le di una. Camila, te deseo lo mejor. Pero yo ya cerré este capítulo. Su rostro se desencajó. ¿Eso es todo? Eso es todo. La dejé allí, en el pasillo, con sus arrepentimientos y sus fantasmas. Yo ya no vivía en el pasado. Yo era libre. Y esta vez, no había vuelta atrás. Salí del edificio sin mirar atrás. El aire de la noche me golpeó el rostro, pero en lugar de hacerme sentir frío, me dio una extraña sensación de alivio. Como si, por primera vez en mucho tiempo, pudiera respirar sin el peso de mi pasado oprimiéndome el pecho. Me apoyé contra mi auto y dejé escapar un suspiro largo. Había imaginado muchas veces un reencuentro con ella. Pensé que sentiría rabia, que las viejas heridas se abrirían de nuevo, que su presencia me sacudiría hasta los huesos. Pero lo único que sentía era, nada. Y eso me hizo sonreír. No era que la indiferencia me hiciera cruel. No era que su dolor me diera placer. Era la certeza de que ya no tenía poder sobre mí. El mensaje final. Cuando llegué a casa, mi teléfono vibró. Sabía quién era antes de mirar la pantalla. Lamento mucho todo. Sé que no merezco tu perdón, pero quería que lo supieras. Leí el mensaje 2 veces antes de apagar el teléfono y dejarlo sobre la mesa. Ya no necesitaba respuestas. Ya no necesitaba venganza. Ella había hecho su elección hace años. Y ahora, yo hacía la mía. Elegí seguir adelante. Un futuro sin sombras. Los meses pasaron y nunca más volví a verla. Mi tercer largometraje se estrenó y fue un éxito. Mi canal de YouTube siguió creciendo, dándome la oportunidad de hacer lo que siempre había soñado. Mi cuerpo, mi mente y mi vida eran completamente diferentes a los de aquel hombre roto que salió de su casa una noche con él, alma destrozada. Conocí nuevas personas, hice nuevas amistades. Y aunque me tomó tiempo, aprendí a amar otra vez. Pero esta vez, sin miedo. Sin sombras del pasado.
No porque encontré a la persona indicada, sino porque yo me convertí en la persona indicada para mí mismo. La vida tenía una forma extraña de dar giros inesperados. Después de cerrar definitivamente ese capítulo, me di cuenta de que, por primera vez en años, era completamente libre. Libre de las mentiras. Libre del dolor. Libre de la sombra de lo que una vez fue. Y con esa libertad, surgió una pregunta que jamás me había hecho antes. ¿Qué quería hacer realmente con mi vida? Había reconstruido mi cuerpo. Había encontrado éxito en el cine y en mi canal. Pero algo dentro de mí seguía inquieto, como si aún me faltara algo por descubrir. Necesitaba más. Más experiencias. Más aprendizajes. Más vida. Así que tomé la decisión más espontánea de mi existencia. Vendí mi casa. Empaqué solo lo necesario. Y con una mochila al hombro, salí a recorrer el mundo. Primera parada, Japón. Siempre había sentido curiosidad por Japón. Su cultura, su historia, su disciplina. Decidí que sería mi primer destino. Llegué a Tokio en una fría mañana de otoño. Desde el momento en que pisé las calles de Shinjuku, me di cuenta de que estaba en otro universo. Los rascacielos iluminados, los templos escondidos entre edificios modernos, la gente caminando en perfecta armonía, el aroma del ramen flotando en el aire. Era un caos hermoso. Pasé los primeros días explorando, perdiéndome en los callejones, probando comidas que jamás habría imaginado, comunicándome como podía con señas y sonrisas torpes. Me sentía vivo. Pero el verdadero cambio llegó cuando encontré un pequeño dojo de artes marciales en un barrio tranquilo de Kioto. El sensei, un hombre de casi 70 años con una mirada profunda, me aceptó como aprendiz temporal. Aquí no solo entrenamos el cuerpo, sino también la mente. Me dijo el primer día. Las semanas pasaron, y cada entrenamiento se convirtió en una lección de vida. Aprendí paciencia. Aprendí a controlar mis emociones. Aprendí que la verdadera fuerza no está en los músculos, sino en la paz interior. Lo que antes era rabia, ahora era disciplina. Lo que antes era dolor, ahora era crecimiento. Segunda parada, Tailandia. De Japón, viajé a Tailandia. Pasé semanas recorriendo sus playas, adentrándome en la selva, explorando templos donde los monjes meditaban en completo silencio. En uno de esos templos, conocí a un monje que me hizo una simple pregunta. ¿Sigues cargando tu pasado, o ya aprendiste a soltarlo? Sus palabras me golpearon más fuerte que cualquier golpe en el gimnasio. Me di cuenta de que, aunque había dejado atrás mi antigua vida, aún quedaban residuos dentro de mí. Aún me costaba confiar en los demás. Aún había noches en las que el recuerdo de mi pasado volvía como un eco lejano. Fue en ese templo donde aprendí la verdadera lección. El pasado no es una cadena. Solo se convierte en una si tú decides sujetarlo. Y por primera vez, solté la última parte de lo que me ataba. Tercera parada, Europa. Después de meses en Asia, decidí recorrer Europa. Caminé por las calles de París al atardecer. Manejé por la costa de Italia con la música a todo volumen. Me perdí en los pubs de Irlanda, escuchando historias de extraños. Cada lugar me daba algo nuevo. Nuevas amistades. Nuevas perspectivas. Nuevos recuerdos. Y en uno de esos viajes, en un café en España, conocí a alguien. No era amor a primera vista. No fue un romance de película. Fue algo más real. Una conversación casual que se convirtió en horas de risas. Días de caminatas por la ciudad. No era la historia de el hombre roto que encuentra a la mujer perfecta y su vida cambia. Era la historia de alguien que ya estaba completo, encontrando a alguien que también lo estaba. El regreso. Un año después, regresé. Pero ya no era el mismo hombre que se fue. Había visto el mundo. Había descubierto quién era realmente. Y ahora, por fin, estaba listo para escribir la siguiente historia de mi vida. Una historia en la que yo era el protagonista. No por venganza. No por demostrarle nada a nadie. No por huir del pasado. Sino porque, después de todo, por fin me sentía en casa dentro de mí mismo. Y eso era lo más valioso de todo. El avión aterrizó con suavidad, pero en mi interior,
todo era un torbellino. Después de más de un año viajando, explorando, viviendo experiencias que jamás imaginé, finalmente estaba de regreso. Pero la ciudad a la que volvía no era la misma. O quizás, yo ya no era el mismo. Cuando dejé todo atrás, escapaba de una vida que me había traicionado. Me alejé de los recuerdos, de las heridas, del dolor. Pero ahora, al caminar por estas calles familiares, me di cuenta de que no sentía miedo, ni tristeza, ni rencor. Solo gratitud. Porque sin esa traición, sin esa caída al vacío, jamás habría descubierto quién era realmente. Yo no había sido destruido. Había renacido. El regreso a casa. Andrés fue el primero en recibirme. «Mírate, cabrón», dijo con una sonrisa, dándome una palmada en la espalda. «Pareces otra persona». Y en cierto modo, lo era. Nos sentamos en su departamento, con cervezas en la mano, poniéndonos al día. Mientras hablábamos, me di cuenta de lo lejos que había llegado. Antes, cuando nos reuníamos, siempre había un peso en mi pecho. Siempre había algo dentro de mí que me impedía disfrutar el momento. Ahora, todo era diferente. «Entonces, ¿qué sigue?», preguntó Andrés. Esa era la pregunta del millón. Había viajado por el mundo. Había aprendido de grandes maestros, conocido culturas, enfrentado mis miedos. ¿Y ahora? Vivir. Respondí sin dudar. Andrés sonrió y chocó su botella con la mía. Esa es la mejor respuesta que podías dar. El cierre definitivo. Sabía que tarde o temprano, me cruzaría con ella. La ciudad no era tan grande, y los círculos en los que me movía estaban conectados de una forma u otra. Y así fue. 2 semanas después de mi regreso, estaba en una exposición de cine independiente cuando la vi. ¿Camila? Se veía diferente. Más madura, pero con la misma mirada que alguna vez me derritió. Y por primera vez en mi vida, no sentí absolutamente nada. Ella me vio, y por un instante, pareció contener la respiración. Luego, con pasos vacilantes, se acercó. «No sabía que habías vuelto». «Hace poco». Asintió, sin saber qué más decir. Yo tampoco tenía mucho que decirle. Habíamos sido historia. Un capítulo que ya no tenía peso en mi vida. Ella sonrió con nostalgia. «Me alegra verte bien». Y por primera vez, no tuve que fingir mi respuesta. «Gracias». No intentó decir más. No hubo súplicas, ni arrepentimientos forzados, ni discursos ensayados. Solo 2 personas que una vez lo fueron todo, pero que ahora eran solo 2 desconocidos con un pasado compartido. Cuando me alejé de ella, supe que ese era el final real. No cuando descubrí su traición. No cuando me fui de la ciudad. No cuando me reconstruí. El verdadero final fue ese momento. Porque ahí entendí que mi vida ya no estaba definida por lo que había perdido, sino por todo lo que había ganado. Un nuevo camino. Un mes después, estrené mi tercera película. Fue un éxito. No solo por la taquilla o la crítica, sino porque era mía. Cada escena, cada diálogo, cada imagen, tenía una parte de mi viaje. Y al final de la proyección, cuando las luces se encendieron y la gente aplaudió de pie, supe que este era mi camino. No el cine en sí, sino crear. Contar historias. Vivir sin miedo. Ser quien siempre quise ser. Porque la vida no se trata de lo que perdemos. Se trata de lo que construimos después de la caída. Y yo apenas estaba comenzando. Chao, chao.